Bueno, chicos, vamos a hablar entonces de la contaminación ambiental, parte 2, ¿verdad? A ver, en este capítulo, ¿se ve mi pantalla, chicos? ¿Se ve? Sí, profesor. Sí, profesor, perfectamente. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a hablar de los efectos de la contaminación, les decía en la parte introductoria. Y empezamos siempre con lo que es el calentamiento global. Luchito nos decía, profesor, el calentamiento global es cuando la capa de ozono está agujereada, pasa la radiación y eleva la temperatura. En términos reales, lo que ocurre es lo siguiente. Los rayos solares ingresan a la Tierra, atraviesan las capas atmosféricas, llegan a la Tierra y estos rayos solares deben regresar al espacio. Pero ocurre un detalle. Nosotros emitimos muchísimo dióxido de carbono, emitimos muchísimo CO2 o también el monóxido de carbono. ¿Cómo lo emitimos? Lo emitimos por simple hecho de respirar. En el intercambio gaseoso nosotros eliminamos dióxido de carbono. Todos nuestros vehículos motorizados eliminan monóxido de carbono. Todos. Las industrias eliminan monóxido de carbono. Por lo tanto, aquí en la atmósfera tenemos una densa capa de monóxido de carbono, dióxido de carbono. Como los rayos solares vienen del sol, lo atraviesan con fuerza, atraviesa esta densa capa, llega a la Tierra, así llega a la Tierra, y cuando llega a la Tierra debe retroceder, debe ser de vuelta, ¿no? El efecto de la radiación. Sin embargo, cuando llega a la Tierra, rebota el rayo, esta densa capa de dióxido de carbono, de monóxido de carbono, ¿qué hace? Impide que el rayo solar pueda salir, no sale, sino que se queda. Y al quedarse aquí, otra vez rebota y vuelve a la Tierra. Y así sucesivamente. Ese es el calentamiento global. Consiste en la demasiada concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, impidiendo que los rayos solares salgan de la Tierra. ¿Y qué ocurre? Ocurre lo que nosotros llamamos el incremento de temperatura. Si nosotros fuéramos muchísimo más precisos, vamos a observar que en los últimos 100 años, la temperatura media de la Tierra ha variado en 2 grados centígrados. Cuando lo normal es que esta variación ocurra en 1000 años. Ojo, repito, normalmente en las épocas glaciales, por ejemplo, ¿por qué le ha tomado mucho tiempo a la Tierra albergar seres vivos? Porque era muy frío. Entonces, se fue calentando y aproximadamente cada 1000 años había una variación de 1 o 2 grados. En la actualidad, en menos de 100 años, chicos, la Tierra se ha calentado 2 grados. Para el próximo año va a haber ya no 2 grados, sino 4. Al siguiente año, o al próximo, el próximo ciclo, 6, 8 grados. Ya no va a ser posible que la Tierra albergue seres vivos. ¿Y quiénes lo hacen? Lamentablemente, somos nosotros, los seres humanos, los que hacemos que la temperatura de la Tierra se incremente. Y no solo eso, hay otra consecuencia muy, muy particular del calentamiento global, viene a ser el efecto invernadero. ¿En qué consiste el efecto invernadero? El efecto invernadero es cuando todas nuestras reservas de agua dulce se van perdiendo. No sé si ustedes recordarán las noticias, pero en el polo norte, en el polo sur, en los nevados, donde la temperatura es muy baja y está cubierta por nieve perpetua, así se llama,
En la actualidad, ¿qué está ocurriendo en la Antártica y en el Ártico? Todos estos bloques de hielo, la desglaciación, muy bien, ajá. Todos esos bloques de hielo se están, ¿qué cosa? Derritiendo. ¿Y por qué se derrite? Porque la temperatura Por del el ambiente calentamiento global. se está incrementando. Es decir, la Tierra está perdiendo la reserva de agua dulce. Esa agua dulce se va a convertir en agua salada porque va a ir al mar. Y ahí no queda todo, sino que si yo vivo a la orilla o digamos en la costa, ¿no? La costa, el Callao está a 17 metros sobre el nivel del mar, nada más. Cuando se incrementa el nivel del mar, ¿qué va a ocurrir? El mar va a salir, ¿verdad? Y va a tapar a las ciudades costeras, las va a cubrir, va a haber inundaciones. ¿Se dan cuenta? Esas son las consecuencias del calentamiento global. El calentamiento global, ¿qué cosa es? Es el incremento de la temperatura. ¿Por qué? Por la acumulación de CO2 en la atmósfera. El efecto invernadero es la pérdida de reservas de agua dulce de la Tierra por efecto del incremento de la temperatura. Luego tenemos la lluvia ácida. ¿En qué consiste la lluvia ácida? Es un poco más complejo esto, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, acá en Tingo María, nosotros tenemos, pues, gracias a Dios, una ciudad verde, una ciudad con plantas, una ciudad muy hermosa. Somos la envidia de Lima nosotros, ¿verdad? De verdad que somos la envidia de los limeños. ¿Qué sucede con nuestro río? Tenemos un río caudaloso que nos proporciona agua. Miren, ¿eh? Pero también nuestra ciudad es muy calurosa. En algunos días hace un intenso calor que el agua del río se evapora. Se evapora. ¿Sí? Se condensa, o sea, se forma una nube, viene una corriente de aire y ¿qué hace? Se lleva esta nube para otro pueblito. Pongamos, a ver, para que se lo lleve a Ucayacu. Llega a Ucayacu, ahí la temperatura disminuye, el vapor de agua que está en la nube va a precipitarse y llueve. Entonces en Ucayacu, escúchenme bien, la lluvia que se da en Ucayacu no va a ser el agua de la misma ciudad de Ucayacu que está cayendo sobre ella, sino es el agua de nuestra ciudad o de todas estas zonas que se van evaporando, se van formando y se lo va llevando. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque en Ucayacu hay zonas agrícolas, hay terrenos agrícolas, en donde la gente vive del campo, nos producen a nosotros los alimentos que requerimos para nuestra dieta diaria, y pues cuando llueve ahí, todas sus plantas crecen, botan buenos frutos, y nosotros nos alimentamos. Ahora pónganse a pensar ustedes un detalle. Supongamos que acá nosotros tenemos 3 o 4 plantas industriales que contaminan el ambiente, ¿sí? Con dióxido de azufre todavía, un compuesto muy tóxico. ¿Qué va a suceder? Al momento de evaporarse el agua, también se evapora el dióxido de carbono, el dióxido de azufre. Como es un gas, el vapor de agua es un gas, se juntan los dos gases en la nube, viene la corriente de aire, lleva la nube. Llega a Ucayacu, a los campos agrícolas, y cuando va a llover, llueve, pues, ¿no? Pero acá hay un problema. Al momento de precipitarse, no solo está cayendo agua, sino también cae moléculas, átomos de azufre que se habían unido a la nube. ¿Recuerdan eso? Cae ese átomo de azufre. Al caer el azufre sobre una planta, en vez de darle vida, que es lo que esa planta necesita, ¿qué lo va a hacer? Lo va a matar. Porque el azufre es venenoso para las plantas, es perjudicial. A esa situación nosotros le conocemos como lluvia ácida. Cuando en las precipitaciones pluviales también hay azufre que perjudica a los seres vivos.
Miren, si esa planta se muere, se van a morir los animales que vivían de esa planta, el hombre que vivía de esa planta. Todo, hay un desequilibrio ecológico total en toda esa zona. ¿Se dan cuenta? ¿En qué consiste el smog fotoquímico? La parte teórica nos dice que se produce cuando los contaminantes atmosféricos entran en contacto con la luz solar, ¿sí? Produciendo ácidos. Eso generalmente se ve en las zonas cálidas. Recuerdan que les había mencionado en algunas clases pasadas respecto a los incendios forestales, ¿no? Cuando hace mucho calor, las hojas se secan, queda ahí el calor y eso se... ¿verdad? Eso es producto del smog fotoquímico. Dice, es un fenómeno que ocurre en ecosistemas acuáticos lénticos, lagos, lagunas, y consiste en la acumulación de materia orgánica que paulatinamente va llenando el lago que produce el calentamiento y poco a poco la vegetación se va apoderando del lecho, ¿no? Entonces se va destruyendo las reservas de agua. La destrucción de la capa de ozono, yo creo que eso no tiene una forma más de explicar. Nosotros ya sabemos cómo destruimos la capa de ozono. Solo es por desidia nuestra. Los famosos CFC, los clorofluorocarbonos. Este compuesto que se encuentra presente en los aerosoles, en los herbicidas, en los fungicidas, en los spray, contaminan muchísimo y agujerean la capa de ozono. ¿Ya? Vamos a tener muchísimo cuidado con esto. ¿Y cómo contaminamos la atmósfera? Por las actividades industriales, por no limpiar, no hacer la limpieza de nuestros vehículos motorizados. Yo voy con mi moto. Profesor. Hace 2, 3 años que no lo limpio, imagínense, ¿no? Todo está botando un humo negro. Profesor, una pregunta. ¿Sí? Una pregunta, profesor. A ver, ¿quién fue? Cuando yo, José Aquino, cuando en las fiestas nosotros reventamos los fuegos artificiales, ahí producimos también contaminación, ¿no? Sí, papá, es cierto, eso es cierto. Y es más, si ustedes fueran un poco observadores, se darían cuenta que, por ejemplo, en Navidad, en Año Nuevo, que es donde la ciudad empieza a reventar sus cohetes, Para puro humo, termina de reventar sus cohetes, toda la noche no se ve nada. Tiene ¿Sí o no? Estamos contaminando. Y miren, para nosotros es alegría. Lo estamos haciendo mal. Es un error que cometemos. Y nosotros lo aprendimos de nuestros padres, ¿sí o no? ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Se lo vamos a enseñar a nuestros hijos? Ahí está el problema. Por eso les decía, ustedes son los que tienen que cambiar. Ustedes son los que tienen que decirles que esto no se hace. De la generación de ustedes dependa que todavía exista un planeta Tierra para sus nietos. Lamentablemente, chicos, nosotros nos autodestruimos, y nos decimos inteligentes. No entendemos. Dense cuenta en esta situación nada más de la pandemia, les dicen, señores, no salgan a la calle. ¿Qué hacen? Lo primerito que hacen es salir. Es lo primerito. ¿Verdad? Y creemos, que habla con psicología inversa. Y creemos que somos de los más vivos si le engañamos al policía que está cuidando. Ahora ya la policía Profesor, ni te cuida. y las personas dicen que el coronavirus no existe. Sí, ¿Cómo? ignorantes. Las personas dicen que el coronavirus no existe. Eso. Es una técnica de... Es Bueno, una farsa. ¿qué podemos hacer, pues, muchachos? Yo creo que ustedes sí son inteligentes, ustedes sí saben entender, y como tal, no deben contaminar, no deben permitir que sus hijos vivan en un mundo peor que este. Y ojo, el mundo que ustedes están viviendo es una herencia que les están dejando sus padres, nosotros, la generación nuestra. Profesor. Imagínense cómo está. ¿Cómo quieren que esté el mundo para sus hijos, para sus nietos? Lo normal es cuidar, hay que cuidarnos también, ¿ya? Vamos a continuar.
Dime, José, la última, ¿ya? Porque quiero continuar. Profesor, cuando van aguando, cuando ves que se paran ustedes en Carpish, ahí en el túnel, por ahí en el abismo, hay basura botada, profesor. La gente se baja de sus autos y bota la basura. Sin comentarios. ¿Qué podemos hacer? Lamentablemente somos así. No sabemos cuidar nuestro medio ambiente. Nosotros mismos. Y luego nos quejamos y le echamos la culpa al gobierno. ¿Ven? Aquí tenemos los contaminantes principales. Los que más contaminan, el monóxido de carbono. Les había mencionado, ¿no? ¿Dónde se está? En todos los vehículos motorizados. ¿Ya? Gases de escape de vehículos de motor. El dióxido de azufre, lo que produce la lluvia ácida. ¿Dónde se encuentra? En las plantas de energía eléctrica. Las partículas en suspensión, ¿qué cosas son? Son los que van a salir del tubo de escape de los vehículos motorizados. El plomo es muy tóxico y muy dañino para nuestra salud, para el cuerpo humano. Y miren lo que ocurre. Es un gas de escape de vehículos de motor o en las fábricas de baterías. El óxido de nitrógeno, también de los vehículos de motor. Oxidantes fotoquímicos, de los hidrógenos, hidrocarburos, y así sucesivamente. Y tenemos acá el papá de todos los contaminantes. ¿Quién es el papá de todos los contaminantes? El dióxido de carbono. ¿Y dónde se encuentra ese dióxido? Ajá, ahí dice, ve, en todas las fuentes de combustión. ¿En qué consiste eso? ¿Qué significa? Cuando yo enciendo mi moto, yo enciendo mi carro, cuando enciendo mi cocina, cuando prendo mi leña, así como hace Luchito que está cocinando leña ahí en su casa, el ritmo bonito, ahí, chicos, se está contaminando. Lamentablemente es una fuente muy alta de contaminación. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, ¿no? A ver, vamos a ir resolviendo estas 4 preguntitas. Ariana, la primera, Ariana, dice, está relacionada con el aumento de CO2 atmosférico y el calentamiento del planeta. Efecto invernadero. Efecto invernadero. Efecto invernadero, ¿ya? José Aquino. La pregunta 2. Bla, 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 bla. Se evidencia por un aumento en la población de algas. Profesor, ¿pero qué algas? O sea, La contaminación, papá. ya. ¿Ya? La contaminación. Las algas lo que hacen es agarrar el dióxido de carbono y producir oxígeno. ¿Sí? Por eso que aumenta. Ustedes van a ver alrededor de su casa, van a la pared de su casa y van a ver en la parte inferior unas partes verdes ahí pegadas. Esas son las algas. ¿Sí? Listo. 3. Lucila. Menciona 2 formas de combinación atmosférica. El plomo y el dióxido de carbono. Digo, de azufre. Dice 2 formas de contaminación. El plomo y el dióxido son contaminantes. 2 formas de contaminación. El humo del carro. Ya. La capa de ozono y la basura que echan a las aguas. Ajá, muy bien. La pregunta 4, a ver, para el señor Pedro Leonardo. Dice. Profesor, estamos haciendo una fiesta fuera de mi casa. Uy. Estamos haciendo una fiesta fuera de mi casa, pero no escucho casi nada. Ya.